Buenos días. Hoy analizaremos la línea jurisprudencial de la responsabilidad del Estado por el hecho del legislador. Para el desarrollo de este tema, comencé con una pregunta-problema, la cual es la siguiente. ¿Cuáles son los criterios de procedencia y responsabilidad del Estado legislador bajo los lineamientos de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado? Para esto hice una introducción donde presento la línea jurisprudencial y en la que explico cómo se detallan los criterios de procedencia y responsabilidad del Estado por el hecho del legislador, teniendo en cuenta los parámetros de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado. Para esto se hizo necesario tener en cuenta la sentencia arquimédica, que nos permitió identificar las demás sentencias que se relacionan con el tema u objeto de investigación. Esto se logró determinar consultando en las páginas oficiales de la Corte Constitucional, de la Secretaría de Senado y del Consejo de Estado. Se trata de la sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, del 13 de marzo de 2018. Cabe aclarar que se tuvo un rango en el tiempo para realizar la línea jurisprudencial y es desde el año 93 hasta el año 98, este último el año de la sentencia arquimédica. Pero quiero aclarar que realizado este trabajo y en la realización de este video, antes de la realización de este video, pude constatar una última sentencia, que es del año de 2019, donde el Consejo de Estado toca el tema de la responsabilidad del Estado por el hecho del legislador. Entonces, recordemos también que como anexo, que desde hace tiempo se ha planteado por parte del derecho administrativo la posibilidad de atribuirle al Estado responsabilidad por los daños que ocasione una ley. Con la sentencia anteriormente mencionada, se pudo realizar un cuadro en el que se tuvo en cuenta las sentencias, obviamente, del año 93 hasta el año 2018. En ese cuadro ubiqué las sentencias de acuerdo al año en que se emitieron. Luego hice una gráfica de la línea jurisprudencial donde ubiqué las sentencias en una parte de las que estaban o no de acuerdo con cierto criterio y en otra parte, obviamente, las que no estaban de acuerdo. Posteriormente describí la línea jurisprudencial, que es la que detallo a continuación. Antes de comenzar con la descripción de la línea, precisemos unos apartes del Consejo de Estado en su sentencia del 13 de marzo de 2018. Dice que a comienzos del siglo pasado no se admitía ningún tipo de responsabilidad del Estado por el hecho del legislador, pues resultaba inconcebible que la ley entendida como expresión de la soberanía parlamentaria y formulada de manera general y abstracta pudiera causar daños antijurídicos. No obstante, este ideario propio de las revoluciones burguesas de los siglos XVII y XVIII empezó a cambiar cuando el Consejo de Estado francés admitió que el poder legislativo podía ser declarado responsable por los daños que, por ser causados en beneficio del interés general, debían ser asumidos por la colectividad y sin embargo recaían de manera especial sobre un particular, aunque era indispensable que el legislador no se negara a admitir la reparación de los mismos. Sabemos que Francia, con el famoso caso Fleury de 1938, fue uno de los pioneros en tocar el tema de responsabilidad del Estado por el hecho del legislador. Y el Consejo de Estado aquí en Colombia ha tenido como fundamento ese caso en varias sentencias. Si bien es sabido que la Constitución Política del 91, en su artículo 90, establece que el Estado está en la obligación de responder patrimonialmente por los daños antijurídicos causados, no especifica qué autoridades son las que pueden generar dicho daño. Mas la jurisprudencia ha dicho que el Congreso de la República, al ser una corporación pública, genera cierto tipo de responsabilidad patrimonial. Quiere decir que al hacer leyes puede ocasionar daños antijurídicos que los particulares no están obligados a soportar. Entonces, como precedente de responsabilidad del Estado por el hecho del legislador, tenemos el artículo 90 de la Constitución Política, en el cual se fundamenta la mayoría de las jurisprudencias por ser nuestra norma suprema. Sin embargo, no fue incluido en la gráfica que hice por tratarse de una norma de nuestra Carta Magna. Ciertamente son las jurisprudencias quienes nos explican los criterios de procedencia y responsabilidad del Estado por el hecho del legislador. La primera es la sentencia C-149 del 93 de la Corte Constitucional, que nos da precedentes de responsabilidad. Al ordenar que como consecuencia de la declaratoria de inconstitucionalidad
inconstitucionalidad con efectos retroactivos de las normas legales que impusieron una inversión forzosa de unos bonos. Se reintegraran las sumas percibidas por el Estado con el fin de volver las cosas a su estado anterior. Como sentencia fundante se encuentra la jurisprudencia entonces que sí toca el tema de responsabilidad del Estado, de responsabilidad del Estado. Estoy hablando de la sentencia del 25 de agosto de 1998. Pues aquí se toca el concepto de responsabilidad del Estado por el hecho del legislador, con el supuesto de que éste puede causar daños que la víctima no está en el deber jurídico de soportar. Como sentencia hito se encuentra la C038 del 2006 de la Corte Constitucional, porque es aquí donde verdaderamente se tocan los criterios a tener en cuenta para hablar de responsabilidad del Estado por el hecho del legislador. Si bien decíamos anteriormente que el artículo 90 de la Constitución Política no especifica que autoridades públicas respondían o responden patrimonialmente por daño antijurídico causado, es en esta sentencia donde se aclara la duda y la Corte aclara bajo el entendido de este artículo que no solo responden patrimonialmente las autoridades administrativas y jurisdiccionales, sino también quienes ejercen funciones legislativas. Es por esto que en esta sentencia se declara exequible el artículo 86 del Código de Procedimiento Administrativo. Perdón. Como conclusión, es interesante ver que antes no se concebía que el Poder Legislativo estuviera quebrantando derechos de los particulares. Es que imaginar que el legislador estuviera en esta posición pareciera algo contradictorio, pues siempre se hacen leyes pensando en el interés general. Lo más destacado en esta línea jurisprudencial es saber que la Corte Constitucional le da una interpretación al artículo 90 de la Constitución Política, incluyendo también en los cargos de responsabilidad patrimonial por daño antijurídico al legislativo, y se explican unos criterios para que proceda la responsabilidad patrimonial estatal. Primero, que haya un daño antijurídico y que este sea imputable a una acción o omisión de una autoridad pública, sin hacer distintivos en cuanto al causante del daño. Por esto afirma la Corte que el Poder Legislativo está expresamente incluido en el artículo 90 de la Constitución. Por último, quiero precisar que es importante saber que para declarar la responsabilidad del Estado por el hecho del legislador, la ley ocasionadora del daño debe haber sido declarada inexequible, y debido a que produce efectos hacia el futuro, debe especificarse si este tiene efectos retroactivos. Muchas gracias.